Soy Sofía Estrada, tengo 28 años, y mi familia siempre me ha tratado como una sombra. Mi hermano, el niño dorado, un abogado exitoso, no podía hacer nada malo. ¿Y yo? Puse todo mi corazón en mantener unida a la familia, sacrificando mis propios sueños, siempre intentando que estuvieran orgullosos. Pero para ellos, nunca fue suficiente. Le sonreían a mi hermano, le daban palmaditas en la espalda con orgullo, mientras que yo solo recibía miradas frías y palabras más hirientes. ¿Por qué no puedes ser más como él?, decían, sus voces atravesándome como cuchillas. Me lo tragué todo, permanecí en silencio, creyendo que un día finalmente me verían. Luego, la boda de mi hermano se acercaba. Me encomendaron la responsabilidad de hacer que todo fuera perfecto, encargándome de cada detalle, asegurándome de que nada saliera mal. Pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez se darían cuenta de mí. Pero estaba equivocada. La noche antes del gran día, nos sentamos alrededor de la mesa para cenar. Mi hermano exigió más, bandas lujosas, flores importadas, cosas que simplemente no podía proporcionar. Dije que no y fue entonces cuando mis padres estallaron. Sus palabras golpearon como un puñetazo que no vi venir. El mejor regalo para la boda de tu hermano es que desaparezcas de esta familia para siempre. La habitación quedó en silencio. El pecho se me oprimió, pero no supliqué. Me levanté, tomé mis llaves y salí. La puerta se cerró detrás de mí como un punto final definitivo. El día de la boda llegó. Todo parecía perfecto hasta que todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Si fueras tú, ¿te quedarías para presenciarlo o te alejarías para siempre? Comparte tus opiniones en los comentarios de abajo. Me encantaría escuchar tu respuesta. Años antes, era una especialista en marketing independiente con grandes sueños. Acababa de conseguir un contrato con una importante cadena de supermercados, 800.000 pesos para renovar su campaña publicitaria regional. Era mi boleto a la independencia, una oportunidad para hacerme un nombre en una industria despiadada. Pero entonces, la tienda de abarrotes de mi familia en Puebla, tocó fondo. Las facturas se acumulaban, los proveedores dejaron de llamar y mis padres se estaban ahogando en deudas. La voz de mi madre se quebró por teléfono, suplicándome que ayudara. Mi padre, normalmente estoico, admitió que podrían perderlo todo. No podía permitir que eso sucediera. Así que rechacé el contrato. Llamé al representante del supermercado, cancelé el acuerdo y vertí hasta la última gota de mi energía en salvar nuestra tienda. Creé una campaña de marketing desde cero, anuncios en la radio local, folletos en cada buzón, incluso las primeras publicaciones en redes sociales en plataformas toscas. Negocié con los proveedores, encanté a los clientes y reduje los costos. En cuestión de meses, el tráfico de clientes se duplicó. Los ingresos de la tienda aumentaron y pagamos las peores deudas. Trabajé de noche ajustando eslóganes, diseñando carteles, creyendo que esto finalmente les haría verme. Pero no lo hicieron. Mi madre, Julia Ríos, y mi padre, Javier Ríos, convocaron una reunión familiar una noche. Esperaba gratitud, quizás un reconocimiento por habernos sacado adelante. En cambio, le entregaron las riendas de la tienda a mi hermano, Bruno Estrada. Él es abogado, dijo mi madre, sus ojos brillando de orgullo. Él tiene cabeza para esto. Bruno, que no había movido un dedo, que pasó esos meses en su bufete de abogados, ahora estaba a cargo. Mi padre asintió, evitando mi mirada. Es lo mejor, dijo. Me quedé allí atónita, con el pecho oprimido. Bruno sonrió con aire de suficiencia, ajustándose la corbata, ya planeando cambios en mi campaña. Lo hiciste bien, Sofía, dijo, su tono cargado de condescendencia. ¿Bien? Había salvado su legado. Había sacrificado mi futuro. Pero para ellos, yo solo era el respaldo, la que llenaba los vacíos. Mi madre seguía elogiando la visión de Bruno como si mi trabajo no fuera nada. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su café. Quería gritar, exigir que reconocieran lo que había hecho, pero no lo hice. Me tragué el dolor, forcé una sonrisa y seguí adelante. Por las noches, en la tienda, reorganizaba los estantes, actualizaba los anuncios, cualquier cosa para seguir siendo útil. Me decía a mí misma que tarde o temprano se darían cuenta.
Si trabajaba más duro, si me esforzaba más, verían mi valor. Quizás en una cena familiar, mi madre finalmente diría, «Nos salvaste». Quizás mi padre me daría una palmada en el hombro, no a Bruno. Nicolás Torres, mi mejor amigo desde la universidad, se dio cuenta. Nos reuníamos en una cafetería y él negaba con la cabeza al escuchar mis historias. «Están ciegos, Sofía», dijo una noche, sorbiendo su café. «Te estás matando por gente a la que no le importas». Le resté importancia, pero sus palabras se quedaron grabadas. No podía dejar de tener esperanza, no podía dejar de intentar ganarme su respeto. Así que me quedé, entregándome a su mundo, creyendo que un día me valorarían. La tienda prosperó gracias a mi campaña. Los clientes llenaban los pasillos. Las cajas registradoras zumbaban y los proveedores regresaron. Pero cada vez que entraba, veía el nombre de Bruno en la puerta de la oficina del gerente. Mis padres lo llamaban para discutir la estrategia mientras a mí me dejaban reponiendo estantes. «Buen trabajo», dijo mi madre una vez, distraída, como si hubiera trapeado el suelo, no salvado su negocio. Bruno entraba, lanzando ideas que yo ya había implementado, y ellos asentían como si él las hubiera inventado. Seguí esperando un gracias, uno de verdad. Seguí pensando que tal vez la próxima vez. Tal vez si hacía más, me verían como algo más que la hija inferior. Así que seguí adelante, ignorando el dolor en mi pecho, esperando el día en que finalmente dijeran que yo era suficiente. Meses después, estaba inmersa en la planificación de la boda de mi hermano. Bruno iba a casarse con Laura Navarro, su prometida, y mis padres me entregaron las riendas para que sucediera. No preguntaron si tenía el tiempo o el dinero, simplemente esperaban que cumpliera. Había estado trabajando como especialista en marketing independiente, apenas sobreviviendo, pero usé mis ahorros 200.000 pesos para cubrir los depósitos de los proveedores, el lugar, todo. Quería que fuera perfecto, no por Bruno, sino para demostrar que podía hacer algo que ellos valoraran. Pasé semanas llamando a servicios de catering, floristas y fotógrafos, asegurando cada detalle. Elegí un menú pollo en adobo, puré de papa con ajo, ensaladas frescas para ajustarme al presupuesto. Me reuní con proveedores en Puebla, regateando para mantener los costos bajos, revisando 2 veces los contratos para evitar errores. Pero Bruno tenía otras ideas. No solo quería una boda, quería un espectáculo. «Consigue un cuarteto de cuerda de Monterrey», exigió durante el desayuno una mañana, mientras navegaba por su teléfono. «Y esas orquídeas raras del extranjero». Laura las vio en una revista. Le expliqué que el presupuesto era ajustado, que mis ahorros ya estaban al límite. Él puso los ojos en blanco. «Siempre estás recortando gastos, Sofía. Haz que suceda». Mi madre, Julia, intervino, sorbiendo su café. «Tiene razón. Este es su día. No lo arruines». Mi padre, Javier, solo asintió, hojeando su periódico. Sus palabras dolieron, pero seguí adelante, pensando que quizás una boda impecable finalmente les ganaría su respeto. Trabajé hasta tarde por la noche, enviando correos electrónicos a los proveedores, ajustando los planes. Encontré una banda local dispuesta a tocar por menos y reservé rosas estándar en lugar de flores importadas. Cada elección fue calculada para equilibrar las demandas de Bruno con la realidad. Pero él seguía presionando. Una tarde, llamó, insistiendo en un pinchadiscos famoso de Guadalajara. «Son solo unos miles más», dijo, como si no fuera nada. Le recordé que yo estaba financiando la mitad de la boda. «Resuélvelo», espetó, colgando. Julia lo escuchó y negó con la cabeza. «¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que él quiere?», dijo. Javier levantó la vista, murmurando, «No le arruines esto». Me sentí ignorada, como si mis esfuerzos fueran invisibles. Había pasado horas coordinando, sacrificando mis propios proyectos para hacer realidad su visión. Sin embargo, a cada paso, criticaban. En un almuerzo familiar, Julia señaló un error tipográfico en el borrador de la invitación que le había mostrado. «Descuidada», dijo, dejándola a un lado. Bruno sonrió con aire de suficiencia, añadiendo, «Típico de Sofía». Quise responder, decirles cuánto estaba cargando, pero me mordí la lengua. Seguí ajustando el plano de las mesas,
confirmando las entregas, esperando que vieran el trabajo detrás de todo. Nicolás notó el precio que estaba pagando. Nos encontramos en una cafetería en Puebla una tarde, y me desahogué sobre las interminables demandas de Bruno. Ahora quiere una escultura de hielo personalizada, dije, agotada. Nicolás se inclinó hacia adelante, su voz firme. Sofía, estás haciendo hasta lo imposible por gente que no te aprecia. Defiéndete. Me encogí de hombros, revolviendo mi café. Si logro esto, tal vez finalmente me vean. Él negó con la cabeza, sin estar convencido. No lo harán. Vales más que su aprobación. Pero no podía parar. Seguí adelante, llamando al lugar diariamente, asegurándome de que la mantelería fuera perfecta, que el pastel estuviera ordenado. Incluso pagué un depósito extra para asegurar un generador de respaldo por si acaso. Mis ahorros disminuían, pero me decía a mí misma que valía la pena. Si podía ofrecer el día perfecto de Bruno, quizás Julia me sonreiría por una vez. Quizás Javier diría algo más que, no lo arruines. Puse todo mi empeño en la boda, creyendo que era mi oportunidad de brillar. Las demandas de Bruno seguían aumentando. En un momento, me envió un mensaje de texto con un enlace a un servicio de catering de lujo, insistiendo en aperitivos de caviar. Lo llamé, explicando que destrozaría el presupuesto. Me estás avergonzando, dijo, su voz fría. Julia lo escuchó cuando visité la casa y suspiró. Solo haz lo que te pide, Sofía. No es tan difícil. Javier asintió, sin apartar la vista de su televisor. Su desdén me quemaba, pero seguí trabajando, ajustando planes, esperando que la boda cambiara como me veían. La noche antes de la boda, me senté a la mesa del comedor de nuestra familia en Puebla, el aire cargado de tensión. Mi madre había cocinado su asado habitual, pero nadie estaba comiendo. Bruno se reclinó en su silla, navegando por su teléfono mientras su prometida, Laura, picoteaba su plato. Mi padre sorbía su vino, apenas levantando la vista. Había pasado meses planeando la boda de Bruno, invirtiendo 200.000 pesos de mis ahorros en ella. Pero esta noche se sentía diferente, como si se estuviera gestando una tormenta. Me preparé, esperando una velada tranquila. Bruno rompió el silencio. Sofía, necesitamos mejorar el menú, dijo, sin levantar la vista. Añade colas de langosta y ese champán de época del Valle de Guadalupe. Ah, y contrata a ese fotógrafo de Monterrey, el que fotografió la gala del gobernador. Lo miré fijamente, mi tenedor congelado. Colas de langosta, champán que costaba 10.000 pesos la botella, un fotógrafo que cobraba 60.000 pesos al día. Ya había llevado mis ahorros al límite cubriendo la mitad del costo de la boda. Bruno, no puedo, dije, manteniendo la voz firme. Ya he pagado por todo, el lugar, la banda, las flores. No queda dinero. Él se burló, arrojando su teléfono sobre la mesa. Siempre eres tan tacaña, Sofía. Esta es mi boda. Haz que suceda. Julia dejó su vaso con fuerza, sus ojos entrecerrándose. Tiene razón, dijo. Este es un día único en la vida. ¿Por qué estás siendo tan egoísta? Javier levantó la vista, su voz ronca. No le arruines esto a tu hermano. El pecho se me oprimió, sus palabras cortando más profundo de lo que esperaba. Lo había dado todo mi tiempo, mi dinero, mi energía y todavía me veían como el problema. Intenté explicar. He gastado 200.000 pesos de mis propios ahorros. El presupuesto está al máximo. La langosta y un fotógrafo famoso no son posibles. Bruno puso los ojos en blanco, inclinándose hacia Laura. ¿Ves? Te dije que nos escatimaría. Laura permaneció en silencio, evitando mi mirada. Julia se cruzó de brazos, su voz afilada. Siempre has sido así, Sofía. Nunca das la cara cuando importa. Javier asintió, añadiendo, Bruno merece algo mejor que tu esfuerzo a medias. ¿A medias? Había trabajado de noche, regateado con proveedores, hecho posible la boda de sus sueños. Pero para ellos, no era nada. Me defendí, mi voz elevándose. He pagado la mitad de esta boda. He hecho todo lo que pidieron. No puedo seguir invirtiendo dinero que no tengo en esto.
Bruno sonrió con aire de suficiencia, negando con la cabeza. Entonces quizás no deberías estar involucrada en absoluto, dijo. Julia se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos. ¿Sabes qué, Sofía? El mejor regalo para la boda de tu hermano es que desaparezcas de esta familia para siempre. La habitación quedó en silencio. Javier se inmutó, solo miró su plato. Laura se movió incómodamente, sin decir nada. Mi corazón latía con fuerza, sus palabras resonando como una bofetada. Desaparecer. Después de todo lo que había hecho. Quería gritar, enumerar cada sacrificio que había hecho. Pero sus rostros, la mirada fulminante de Julia, la indiferencia de Javier, la sonrisa satisfecha de Bruno me dijeron que no importaría. Lo habían elegido a él. De nuevo. Me levanté, mi silla raspando el suelo. Bien, dije, mi voz baja pero firme. Si eso es lo que quieren. Agarré mi bolso, mis llaves tintineando en mi mano. No armes una escena, Sofía, gritó Julia detrás de mí. Pero ya había terminado de escuchar. Salí, la puerta cerrándose de golpe detrás de mí, el sonido agudo y final. Afuera, el aire frío y espeluznante me golpeó la cara. Pero sentí un fuego por dentro. Les había dado todo mis ahorros, mi tiempo, mi esperanza y me lo habían arrojado a la cara. Sentada en mi coche, agarré el volante, mi mente acelerada. Me querían fuera. Bien. Pero no iba a desaparecer en silencio. Había pasado meses construyendo su día perfecto solo para que me dijeran que yo era el problema. No más. No estaba segura de lo que haría a continuación. Pero una cosa estaba clara, había terminado de ser su felpudo. Arranqué el motor, mi determinación endureciéndose. Mañana, verían lo que sucedía cuando dejara de cargar con su peso. A la mañana siguiente, me desperté con sus palabras aún ardiendo en mis oídos. Me senté en mi cama mirando mi teléfono, la aplicación de mi cuenta de ahorros abierta. 200.000 pesos, todos mis ahorros estaban comprometidos en depósitos para la boda de Bruno. Servicios de catering, floristas, lavanda, todo pagado de mi bolsillo para hacer su día perfecto. Pero después de la cena de anoche, su exigencia de que desapareciera para siempre, lo cambió todo. No iba a dejar que me pisotearan más. Empecé a llamar a los proveedores. Primero, al servicio de catering. Cancele el pedido, dije, mi voz firme. Voy a retirar el depósito. La mujer al otro lado de la línea dudó, preguntando por las penalizaciones, pero no me importó. Luego, la florista. Ni rosas, ni centros de mesa, le dije. Reembolse mi pago. La banda fue la última. Ya habían cobrado mi cheque, pero exigí una devolución del cargo. Para el mediodía, había recuperado la mayor parte de mis 200.000 pesos, dejando la boda despojada. Sin flores, sin música, sin comida. No sentí culpa, solo determinación. Me querían fuera. Les daría una boda que nunca olvidarían. Por la tarde, el caos estalló en el lugar del evento. Los invitados llegaron a mesas vacías. No había banda tocando, ni ramos a la vista. Laura, la prometida de Bruno, estaba de pie con su vestido, atónita, mientras los parientes susurraban confundidos. Bruno, con la cara roja, le gritaba al personal del lugar, que no tenía respuestas. Julia me llamó, su voz estridente a través de mi buzón de voz. Sofía, ¿qué has hecho? Lo has arruinado todo. Javier también dejó un mensaje, su tono frío. Eres una deshonra para esta familia. No devolví la llamada. Sus acusaciones no me afectaron. Ya había escuchado suficiente. Esa noche, Bruno acudió a un grupo de Facebook local de Puebla que bullía de chismes. Mi hermana saboteó mi boda, publicó, sus palabras goteando veneno. Es celosa, rencorosa y arruinó el mejor día de mi vida. Me pintó como la villana, afirmando que había arruinado deliberadamente su gran momento. Los comentarios se acumularon, algunos de vecinos que conocía desde hacía años, llamándome egoísta, desquiciada. Julia intervino, respondiendo a la publicación de Bruno. Siempre ha sido un problema. Javier no publicó, pero sabía que estaba de acuerdo.
Sus mentiras se extendieron como la pólvora, torciendo la verdad para salvar las apariencias. Me senté en mi apartamento leyendo las publicaciones, con el estómago revuelto. Una parte de mí quería contraatacar, exponer cómo había financiado la mitad de la boda de sus sueños, cómo habían exigido más de lo que podía dar. Pero, ¿cuál era el punto? Nunca admitirían que estaban equivocados. En su lugar, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar apartamentos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Lo había visitado una vez, me encantaron las montañas tranquilas, el nuevo comienzo que prometía. Puebla ya no tenía nada para mí, solo una familia que me veía como desechable. Hice una llamada a un agente inmobiliario, preguntando por alquileres. Algo pequeño, dije. Estoy empezando de nuevo. Nicolás pasó por allí esa noche, su rostro sombrío. Te están destrozando en línea, dijo, mostrándome la publicación de Bruno en su teléfono. ¿Estás bien? Asentí, aunque me temblaban las manos. ¿He terminado con ellos?, le dije. No insistió. Simplemente se sentó conmigo mientras empacaba algunas cajas, libros, mi computadora portátil. Eres más fuerte de lo que creen, dijo antes de irse. Sus palabras se quedaron conmigo, una pequeña ancla en la tormenta. Para la medianoche, había reservado un billete de autobús de ida a San Miguel de Allende para la semana siguiente. El colapso de la boda era culpa de ellos. Me habían presionado demasiado. El buzón de voz de Julia volvió a sonar en mi mente, su voz culpándome de su vergüenza. El tono frío de Javier resonó, etiquetándome como una deshonra. La publicación de Bruno, con sus mentiras, fue lo que más dolió. Pero no me quedaría a luchar contra su narrativa. Les había dado todo mi dinero, mi esfuerzo, mi esperanza y lo habían desechado. Ahora, me estaba eligiendo a mí misma. Semanas después del caos, estaba en mi pequeña oficina de Puebla, empacando las últimas de mis cosas. Había construido un modesto negocio de marketing independiente a lo largo de los años, un trabajo secundario que me daba lo justo para mantenerme a flote. No era mucho, solo una habitación alquilada con un escritorio, una computadora y algunos archivos de clientes. Pero era mío. Había decidido venderlo. Una agencia local ofreció 500.000 pesos por mi lista de clientes y contratos. Firmé los papeles sin dudar, la pluma firme en mi mano. Ese dinero, más los 200.000 pesos que había recuperado de la boda, era mi boleto de salida. También tomé una decisión más difícil. Durante años, me había volcado en la tienda de abarrotes de mi familia, primero con la campaña de marketing que la salvó, luego con una inversión de 100.000 pesos de mis ahorros para mantenerla en funcionamiento. Había gestionado el inventario, negociado con proveedores y mantenido los libros equilibrados. Pero después de su traición, había terminado. Contacté al banco y retiré mi inversión, hasta el último centavo. No llamé a Julia ni a Javier para advertirles. Habían tomado su decisión cuando me dijeron que desapareciera. Sin mi dinero y mi gestión, las grietas de la tienda a las que yo había remendado durante años se abrirían de par en par. A finales de mes, estaba en un autobús hacia San Miguel de Allende, Guanajuato. Mis pertenencias cabían en 2 maletas, ropa, una computadora portátil, algunos libros. Las montañas se cernían fuera de la ventana, su tranquila promesa me impulsaba hacia adelante. Había alquilado un pequeño apartamento en el centro. Nada lujoso, solo un dormitorio con vistas a los Picachos. La primera noche, me senté en el suelo desnudo comiendo comida para llevar, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Puebla había quedado atrás. Julia, Javier, Bruno y su veneno, también. La tienda familiar no duró mucho después de que me fui. Nicolás me enviaba actualizaciones por mensaje de texto, sus mensajes directos. Los proveedores dejaron de entregar cuando los pagos se estancaron. Los clientes disminuyeron, desanimados por los estantes vacíos. Bruno, a quien le habían entregado las riendas, falló en cada decisión. Julia intentó intervenir, pero no pudo manejar la logística que yo había gestionado. Javier simplemente se retiró, culpando a todos los demás. En cuestión de semanas, la tienda se declaró en bancarrota, sus puertas cerradas para siempre. Nicolás escribió: «Se están desmoronando sin ti». No respondí. Su fracaso ya no era mi carga. En San Miguel de Allende, empecé de nuevo.
Acepté trabajos de marketing independientes, pequeños encargos para tiendas locales, creando anuncios para tostadores de café y boutiques. El trabajo era constante, mis habilidades afiladas por años de esfuerzo. Al principio me mantuve reservada, desconfiada de las caras nuevas, pero la calidez de la ciudad me atrajo. Una mañana, entré en una panadería del centro, atraída por el olor a pan recién hecho. Silvia Benítez, la dueña de la panadería, me saludó con una amplia sonrisa. Tenía unos 50 años, su delantal espolvoreado de harina, su risa lo suficientemente fuerte como para llenar la habitación. «Pareces nueva por aquí», dijo, deslizando una concha gratis por el mostrador. Nos pusimos a hablar. Le dije que acababa de mudarme, omitiendo los detalles complicados. Silvia no indagó, solo compartió sus propias historias, como había abierto la panadería después de un divorcio, reconstruyendo desde cero. Se necesita valor para empezar de nuevo, dijo, sus ojos amables. Me invitó a una reunión de negocios local, presentándome a dueños de tiendas que necesitaban ayuda con el marketing. Conseguí 2 clientes esa semana, gracias a ella. Silvia se convirtió en una parte habitual de mis días, café en su panadería, charlas sobre la vida, su presencia constante me anclaba. No supe nada de Julia ni de Javier. Bruno envió un correo electrónico furioso acusándome de hundir el negocio familiar. «Eres egoísta», escribió, como si yo no lo hubiera mantenido a flote durante años. Lo borré sin responder. Laura permaneció en silencio, probablemente atrapada en la órbita de Bruno. Pensé en las palabras de Nicolás en Puebla: «Eres más fuerte de lo que creen». Tenía razón. En San Miguel de Allende, no era la sombra que había sido en Puebla. Estaba construyendo algo nuevo, clientes, conexiones, una vida que sentía mía. Una tarde, Silvia me invitó a su panadería después del cierre. Nos sentamos con tazas de té, el olor a rollos de canela persistiendo. «Pareces diferente», dijo. «Adaptándote». Asentí, dándome cuenta de que no había pensado en Puebla en días. Por primera vez, me sentí liberada, como si pudiera respirar sin cargar con sus expectativas. San Miguel de Allende era mi nuevo comienzo, y con la ayuda de Silvia, estaba encontrando mi lugar. No miraba hacia atrás. Meses después, San Miguel de Allende se había convertido en mi santuario. Pero las consecuencias de Puebla todavía se sentían. La tienda de abarrotes familiar, una vez el corazón del mundo de mis padres, había desaparecido, sus ventanas cerradas un símbolo de su desmoronamiento. Julia y Javier se enfrentaban a una nueva y dura realidad. Sus ahorros disminuyeron, obligándolos a vender su casa y mudarse a un apartamento estrecho en las afueras de Puebla. Los vecinos que antes los saludaban cálidamente ahora evitaban su mirada, su reputación empañada por el colapso de la tienda. A Bruno no le fue mejor. Su encanto, que antes le bastaba para conseguir favores, no pudo enmascarar su mala gestión. Había conseguido un trabajo en una ferretería, pero los clientes susurraban sobre su papel en la caída de la familia. Su arrogancia ya no tenía peso. Laura, su prometida, se alejó, su compromiso disolviéndose silenciosamente en medio de la tensión. La vida que habían construido sobre una gloria prestada se había desmoronado. No me detuve en sus problemas. San Miguel de Allende era mi enfoque, un lugar donde podía reconstruir sin sus sombras. Mi negocio de marketing independiente estaba echando raíces. Había conseguido contratos con 5 negocios locales, una cervecería, una librería, una galería de arte, una cafetería y una tienda de artículos de senderismo. Mis días estaban llenos de diseñar logotipos, escribir textos publicitarios y presentar campañas mientras tomaba café en las bulliciosas cafeterías del centro. Mis ingresos rondaban los 60.000 pesos al mes, suficiente para mi modesto apartamento, la compra y caprichos ocasionales, como una entrada para un concierto o un nuevo par de botas de montaña. Cada proyecto se sentía como un ladrillo en los cimientos de una vida que estaba construyendo para mí misma. Nicolás siguió siendo una presencia constante, incluso a kilómetros de distancia. Llamaba cada pocas semanas, su voz cálida a través de la línea crepitante. «Puebla no es lo mismo sin ti», dijo una vez, y luego se rió. «Pero lo estás haciendo genial ahí fuera». Me enviaba fotos de sus últimos proyectos de carpintería, pequeños detalles que mantenían viva nuestra amistad. Su aliento me recordaba la fuerza que había olvidado que tenía. Silvia, la dueña de la panadería,
era mi ancla en San Miguel de Allende. Su tienda, con sus acogedoras mesas de madera y el aroma a pasteles recién hechos, era donde yo generaba ideas o me relajaba después de largos días. Me daba un muffin gratis, diciendo, combustible para el trabajo. Su fe en mi sencilla, inquebrantable me ayudó a verme como algo más que la hija que nunca había sido suficiente. Luego llegó la carta de Julia. Llegó una mañana fresca, su letra temblorosa en el sobre. Afirmaba que le habían diagnosticado una enfermedad grave, suplicándome que volviera a Puebla para ayudarla a ella y a Javier a reconstruir. Las palabras estaban cargadas de culpa, pintándome como la clave de su salvación. La leí 2 veces, con el estómago apretado. Silvia, limpiando su mostrador, vio mi cara y preguntó qué pasaba. Le entregué la carta. La leyó rápidamente, frunciendo el ceño. Esto huele a manipulación, dijo, dejándola a un lado. La gente no cambia de la noche a la mañana. Su franqueza disipó mis dudas. Ya había visto las tácticas de Julia antes, usando la lástima para mover los hilos. Nicolás, cuando lo llamé, estuvo de acuerdo. Está tratando de arrastrarte de vuelta, dijo. No caigas en la trampa. No lo hice. Escribí una única respuesta, breve y final: les deseo lo mejor, pero no voy a volver. La envié por correo y bloqueé sus números. Cortar lazos con ellos no fue fácil. Una parte de mí todavía anhelaba la familia que había querido que fueran, pero sabía que seguir atada a su caos solo erosionaría la paz que había encontrado. Silvia asintió cuando se lo conté, sus ojos orgullosos. Te estás eligiendo a ti misma, dijo, sirviéndome café. Eso es lo más difícil y valiente. Nicolás se hizo eco de ella en su siguiente llamada, diciendo, ahora eres libre. No mires atrás. Su apoyo, constante y real, me dio el coraje para dejarlo ir. En San Miguel de Allende, estaba construyendo más que una carrera. Me uní a un grupo de senderismo local, recorriendo senderos como la Cañada de la Virgen, donde las montañas se extendían interminables y salvajes. Empecé a pintar de nuevo, un pasatiempo que había abandonado en Puebla, llenando cuadernos de bocetos con paisajes de acuarela. Mi apartamento se convirtió en un hogar, plantas en el alféizar de la ventana, una alfombra de un mercado local, una estantería de libros que realmente tenía tiempo de leer. Conseguí un gran contrato con una junta de turismo regional, una campaña de 6 meses que duplicó mis ingresos. El trabajo era desafiante, pero cada noche que pasaba ajustando eslóganes se sentía como una prueba de mi valía. Una tarde en la panadería de Silvia, me senté con ella y algunos de sus clientes habituales, riendo con historias de los peculiares festivales de San Miguel de Allende. Un cliente pasó por allí, agradeciéndome por una campaña que había aumentado el tráfico en su tienda. Sonreí, sintiendo una calidez que no había conocido en Puebla. La lección se estaba asentando, mi valor no estaba ligado a lo que hacía por Julia, Javier o Bruno. Estaba en la vida que estaba creando, los clientes que confiaban en mí, los amigos que me apoyaban y los momentos de tranquilidad en los que me sentía completa. San Miguel de Allende no era solo un nuevo comienzo. Era donde aprendí a mantenerme erguida, no por nadie más, sino por mí misma.